por último, trasladar el presente acuerdo a la Asociación Banda Música Francisco Martínez Quesada, así como al Departamento de Intervención y Tesorería a los efectos oportunos. Intervenciones, Grupo Socialista. Sí, lo que traemos hoy aquí es, en un principio, la subvención y la aprobación del convenio. En un principio la subvención y luego aprobar el convenio que permite el funcionamiento y subvencionar las actividades que la banda Francisco Martínez Quesada, la banda considerada banda municipal, pues realiza a la ciudad de Morón, los servicios que realiza la ciudad de Morón de la Frontera. Como se dice aquí, es una subvención de 13.000 por importe de 13.440 euros para el año 2020. La aprobación de esta subvención y el carácter de anticipar mensualmente las aportaciones, pues les va a permitir seguir funcionando una vez que aprobemos el convenio y la subvención hoy aquí, ¿no? Intervenciones, adelante, Grupo Popular, ¿no? Grupo AMA. Sí, nosotros nos vamos a abstener porque, si bien consideramos imprescindible que se gestione esta subvención, según las informaciones que nosotros tenemos, no se ha tratado convenientemente esta subvención con la propia banda de música. Y la verdad que, como nosotros no tenemos la garantía ahora mismo que esta sea el convenio y la subvención que la banda de música pretende y quiere, no vamos a votar favorablemente, nos vamos a abstener. Bueno, el convenio es el que se viene manteniendo con ellos desde hace años. Y bueno, y se ve con ellos, con la junta directiva, con las personas que representan a la banda, se ve con ellos. Posiblemente no sea el que quiere la banda, igual que muchas otras asociaciones, pero es el que se acuerda con ellos, fruto del encuentro y del trabajo que se hace permanentemente con la banda municipal, ¿no? Pasamos a votar los votos a favor del punto. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba el punto. Siguiente punto del orden del día, punto número 11, cesión gratuita de suelo de la Iglesia Católica, Parroquia de San José. Hay un dictamen de comisión informativa con el voto a favor del Grupo Municipal Socialista y la abstención del Grupo Municipal AMA Morón, Popular y Adelante Morón, eleva el siguiente dictamen al Pleno del Ayuntamiento. Primero, la cesión gratuita a favor de la Iglesia Católica, Archidiócesis de Sevilla, del siguiente inmueble: solar de titularidad municipal, sito en calle San José de Calazán, número 1, con una referencia catastral, finca registral 3404 de la sección segunda. Dicha cesión tiene como finalidad el exclusivo destino del inmueble edificado a culto religioso, siendo causa de reversión automática la falta de cumplimiento de dicho destino. Y segundo, notificar el presente acuerdo a la Archidiócesis de Sevilla, a la Oficina de Patrimonio, a los efectos oportunos. Intervenciones, Grupo Socialista. Sí, traemos hoy a pleno una cosa que ya se informó hace meses y que pasó por este ayuntamiento pleno también hace unos meses, ¿no? Que es la cesión gratuita, como se dice aquí, a la Archidiócesis de Sevilla de los terrenos que hoy en día ocupa la iglesia de San José en el Pantano. Es una comunidad religiosa que tiene el edificio perfectamente utilizado, que es un edificio que da atención a la comunidad religiosa del Pantano, y como ya dijimos en su día, pues se hace esa cláusula de que es una cesión de esa propiedad en tanto en cuanto se mantenga el uso religioso. No se permitiría, incluso se aprueba hoy aquí en pleno el hacer esa anotación en el registro de la propiedad para que en el momento que cambie ese uso religioso pues revierta a propiedad municipal de nuevo esos terrenos, ¿no? Creemos que bueno la comunidad religiosa de allí de la barriada del Pantano pues venía demandando esta sesión y bueno, atendemos a esa solicitud. Intervenciones, Grupo Adelante, tiene la palabra.
Bueno, nosotros lamentamos que después de dos plenos, que han pasado dos plenos, este es el tercero, con una comisión informativa por medio y con preguntas que hemos planteado a este pleno, aún creemos que no se deja claro qué es lo que se va a ceder a la Iglesia Católica. A nosotros se nos ha dejado claro en la Junta de Portavoces, pero no entendemos por qué no se deja claro en el expediente, porque se habla de cesión. Cuando se habla de cesión, en términos jurídicos, se entiende cesión de uso, pero según nos comenta Ignacio en la Junta de Portavoces, lo que intenta es hacerse una transmisión no onerosa de la propiedad. Eso es lo que nosotros, por eso, de ahí la confusión que nosotros entendemos que se ha generado en los últimos meses. Entonces, aunque en el expediente no quede claro, nosotros pedimos que sí quede claro y que haya un pronunciamiento del portavoz o de Juanma diciendo que lo que se hace es una transmisión gratuita de la propiedad, no es una cesión. La cesión jurídicamente son cesiones de uso. Nosotros lamentamos que de las dos opciones posibles, que es ceder el uso o transmitir la propiedad de los terrenos a la Iglesia, han optado ustedes por la peor opción para el pueblo de Morón, que es regalarle unos terrenos, 1.000 metros cuadrados de propiedad del pueblo de Morón, pues a una entidad privada. Entendemos que ante la pregunta que nosotros le hicimos a Cristina en la comisión, Cristina tuviese esa confusión y nos afirmase que lo que realmente se iba a ceder es el uso. Y lo entendemos porque es que es lo razonable y es de buen gestor del patrimonio público, el no desprenderte de esta manera de la propiedad y de hacer una cesión del uso. No es razonable ni es hacer una buena gestión del patrimonio, quitarle parte del patrimonio, propiedad del pueblo, y regalárselo sin más a una entidad privada. No es responsable ir desprendiéndose y regalando patrimonio como quien no quiere la cosa, y más cuando no hay ninguna necesidad de regalar ese patrimonio, la propiedad de ese patrimonio, porque hay otras opciones, porque se puede mantener la cesión de uso por otros tantos años o condicionado a pues las condiciones que en este caso también se establecen, porque se puede alquilar a la entidad privada el patrimonio, o porque incluso si ya la Iglesia Católica tiene mucho interés en adquirir la propiedad de esos terrenos, pues se les puede vender, los pueden comprar, que estamos hablando de una entidad que es inmensamente rica, que recibe 11.000 millones de euros del Estado todos los años, que disfruta de una situación de paraíso fiscal, que tiene más de 120.000 propiedades, algunas de ellas adquiridas de forma violenta y robando también al propio Estado y al propio pueblo. Si la quieren, que la compren, como hace cualquier vecino de bien en este pueblo. O es que le vuelvo a plantear lo mismo que planteamos en el último pleno. ¿Cuántos solares han regalado usted a los jóvenes de este pueblo que también lo necesitan? ¿Cuántos solares han regalado ustedes a las familias desahuciadas en los últimos 8 años que han estado gobernando? ¿Cuántos solares han regalado ustedes a las familias que han comprado en la zona de Vicente Alexandre? ¿Cuántos solares van a regalar ustedes en el pantano a los vecinos de Morón? Pues cero, porque bueno, entre otras cuestiones, puede que sea una cuestión también razonable. Nosotros, de verdad, que no hemos visto, y no es con ánimo de acritud ni nada, sino que es que analizándolo desde la razón y desde la lógica y desde lo que tiene que ser un gestor, digamos, o un gestor público y un cargo público, un concejal que está gestionando el patrimonio y el dinero público, es que no hemos visto gestión más mala del patrimonio público que esta, porque es que de todas las opciones eligen ustedes la más perjudicial para el pueblo de Morón. Y nosotros, si se sigue manteniendo la idea de lo que es una transmisión de la propiedad gratuita, pues nosotros vamos a votar en contra, porque esto para nosotros es desposeer al pueblo de Morón de una propiedad para dársela gratuitamente a una entidad privada, y no creemos pues que esto sea lo correcto ni sea una buena gestión del patrimonio de todos. Gracias. Adelante, Grupo Popular.
Sí, bueno, del Grupo Popular vamos a mantener el mismo criterio que tuvimos en el anterior, la anterior vez que se trajo este punto a este pleno. Nosotros vamos a votar favorablemente. Es verdad que se ha aclarado ya definitivamente cuál es la figura jurídica que se trae, ¿no?, al pleno, y que se viene aprobando desde el minuto uno. Es verdad que nosotros también estuvimos en esa confusión, ¿no? Pero bueno, yo mantenemos nuestro discurso, ¿no?, con respecto a lo que dijimos la otra vez, ¿no? Y es que bueno, es una garantía jurídica la que buscaba en este caso la parroquia del Pantano. Esa garantía jurídica yo creo que con este acuerdo se le está dando, entiendo que querrá hacer proyectos de futuro, ¿no?, en esa barriada, y bueno, que está totalmente justificada por la labor que ha hecho, que hace, y que estoy completamente seguro que hará esta parroquia en ese barrio, como es el barrio del Pantano, ¿no? Y más aún con la recién creada hermandad que está cohabitando en la propia parroquia, ¿no? Por tanto, nosotros entendemos que por la labor tan magnífica que se ha hecho desde Cáritas, desde la propia hermandad que ahora mismo está, y desde muchas otras instituciones, ¿no?, que engloban la parroquia del Pantano, está totalmente justificado, y vamos a votar favorablemente a esta propuesta. Grupo AMA tiene la palabra. Sí, gracias. Que el partido ¿no? ¿Qué? Sí, vale. Sí, decía que comenta que, como dándole visos de legitimidad, que la Iglesia Católica lo que está buscando aquí son unas garantías jurídicas. Claro, garantías jurídicas del mismo modo que las buscaba y las sigue buscando con las inmatriculaciones que está haciendo de propiedades privadas y propiedades públicas en toda España, que se está hablando de 30.000 inmatriculaciones ilegales. Claro, también buscando garantías jurídicas para apropiarse de unos terrenos que no son suyos. O sea que nada nuevo. Bueno, pues aquí hoy en el pleno, en este pleno de hoy, de nuevo, se nos trae para aprobar definitivamente la cesión en favor de la institución de la Iglesia Católica del suelo donde se construyó hace 50 años la iglesia de San José, mediante un derecho de superficie constituido en aquel momento, entonces a favor de este ayuntamiento, y ya caducado, pasados ya los 50 años por los que se hizo el contrato. Y dijimos entonces, cuando se trajo por primera vez este asunto aquí al Pleno, y volvemos a decir hoy, y recordamos ahora mismo, que estamos aquí, en este ayuntamiento, los 21 concejales y concejalas que estamos, somos elegidos para velar por los intereses de esta comunidad, por los intereses de este municipio, y no por los intereses de una entidad privada que, por cierto, sabe muy bien cómo defender los suyos, sus intereses. Pero bueno, el ayuntamiento incide aún más porque le parecerá poco. Y es que nada más ha tenido que dirigirse la Iglesia Católica a este ayuntamiento para pedirle la cesión gratuita de la propiedad, y este ayuntamiento no ha dudado en su complacencia para darle gratuitamente lo que le está pidiendo. Un terreno que le regala, que como digo, es de esta comunidad, es de los moroneros y moroneras, y se va a desprender de la misma y se la va a entregar a una entidad privada con una riqueza enorme, y que este ayuntamiento, como bien decía la concejala de adelante, no le regala nada a nadie. Terreno no le ha regalado a personas que le han necesitado. Sin embargo, la Iglesia Católica sí le va a regalar. No solo estamos renunciando ahora, con este acuerdo, con que se cumplan los términos del contrato finalizado en 1971, que entre ellos se recogía la reversión de lo allí edificado a la resolución del contrato. O sea que hoy lo que le estaríamos diciendo a la Iglesia Católica es que lo que edificó en aquel momento pasaba a ser propiedad de este ayuntamiento.
Pues bueno, lejos de exigirle los términos del contrato firmado hace 50 años, ahora se coge y se le regala el terreno encima. Bueno, pues se le va a regalar, bueno, le vaya a regalar el Partido Socialista y el Partido Popular estos terrenos a la Iglesia Católica. Será porque no tiene dónde hacer, dónde poner para su culto y demás. Estamos de acuerdo con que la Iglesia de San José debe seguir allí ejerciendo su labor, pero no tiene por ello que tomar en propiedad un terreno que no es suyo. Creemos que antes de regalar el solar deberían haberse explorado otras opciones. Aquí se han planteado muchas, por parte de este grupo AMA y también por parte de Adelante Morón. Se han presentado otras posibilidades, pero claro, ustedes no estáis dispuestos a eso, sino que estáis dispuestos a concederle lo que piden. Y lo que piden es eso, la propiedad del terreno. Había muchas posibilidades, no me voy a extender en ellas. La menos mala, y digo la menos mala para los intereses de este ayuntamiento, hubiese sido la renovación del derecho de superficie, como permite la ley, por un tiempo al 50% del periodo inicial, es decir, por 25 años más. Pero dentro de 25 años ya se vería. Ese sería el menos malo, pero ni ese. No, se le regala la propiedad. Lo que ahora se va a aprobar definitivamente en este ayuntamiento, nosotros desde luego entendemos que es un auténtico disparate. Y las cuentas les van a salir muy, muy, muy bien a la Iglesia Católica. Porque no solo revierte lo edificado, como hemos dicho, sino que además adquiere en propiedad unos terrenos gratuitamente. Pero bueno, ¿dónde se ve esto? Que un ayuntamiento no vele por los intereses de su municipio y sí esté velando por los intereses de una entidad privada. Bueno, en fin, esto es un despropósito que estamos viendo que va a tirar por donde ustedes ya desde el principio habíais decidido y que no solo no apoyamos, sino que mostramos nuestro rechazo más absoluto. Lógicamente votaremos que no. Entonces, por cerrar el punto, por la cuestión que ha planteado adelante, de que se la aclare, bueno, es una cuestión más desde Secretaría, quien tendría que aclarar esto, pero en principio el informe de patrimonio que obra en el expediente habla de que el artículo 26 de la ley de base establece que las entidades locales podrán ceder de forma total o parcial gratuita sus bienes patrimoniales. La interpretación que se hacía en ese momento, cuando se hace este informe, que acceder, tú puedes ceder un derecho, puedes ceder la titularidad, puedes ceder el usufructo, puedes ceder muchas cosas. Entonces aquí el artículo 26 se interpretó siempre como ceder la titularidad parcial o total. Y por eso, bueno, en un momento dado puede entenderse porque habitualmente en la jerga jurídica suele ser más común hablar de cesión cuando se está cediendo los usos que cuando está cediéndose la propiedad, pero parece que la expresión que aquí se utiliza en el informe de patrimonio, este artículo 26, es ceder la propiedad. Y se hace la propiedad a una entidad porque es la única manera que establece la ley que se puede hacer gratuitamente, solamente permite cedérselo gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro, no permite la cesión ni a particulares, ni a sociedades de otro tipo, ni nada. Por eso la ley expresamente solamente permite a determinadas entidades, en este caso entidades simples sin ánimo de lucro, como en este caso es la Iglesia Católica. Y aunque sí es verdad que el debate está en la Iglesia Católica, nosotros tenemos que defender, siempre lo hemos defendido desde el minuto uno, que la petición surge de la parroquia, de darle seguridad jurídica a la parroquia. El terreno en el PEGO es terreno eclesiástico, siempre ha estado así configurado. Durante 50 años ha sido sucesión gratuita, igual que ahora. Durante 50 años se ha venido prestando la actividad religiosa para el que está diseñado. ¿Qué hace el ayuntamiento? Hay varias fórmulas, como ha dicho bien el portavoz del Grupo AMA. En un momento determinado, si por cualquier designio la Iglesia Católica dejara de hacer allí la actividad que está haciendo, volvería y revertiría los terrenos al ayuntamiento. Es la cláusula, digamos, de seguridad que se pone, que es cierto que podía haberse hecho por 25 años. Nosotros cogimos un poco lo que se estaba haciendo en este tipo de cuestiones, encontramos, la verdad, que un expediente paralelo en Dos Hermanas,
que se aprobó por el Pleno de forma unánime, y ha sido un poco lo que hemos ido siguiendo. Los matices entre un procedimiento y otro, en definitiva, la Iglesia sigue estando allí, sigue haciendo la actividad, la parroquia sigue haciendo la labor que tiene sí, una parroquia viva, activa, y entendíamos que para darle la mayor seguridad jurídica al proyecto de la parroquia era esta fórmula. Si después con los años dejaran de hacerlo así y tuviera pues otro designio, pues al que le toque estar aquí tendrá la capacidad y la oportunidad de que esos terrenos no lo pierda Morón. Lo pierde Morón porque revierten al ayuntamiento. Simplemente, bueno, defender un poco el expediente. Hay discrepancias, como han quedado manifiestas, no se trata tampoco de convenceros, sino de al menos aclarar algún matiz que ha surgido, nada más. Pues sí, por favor, Grupo AMA. Sí, solo una precisión, un detalle, que he dicho en un momento que ya ha caducado. Y no, lógicamente los 50 años se cumplen el año que viene. Es en el 71 y 50 años serían 2021 cuando esto terminaría, ¿vale? Y no, digo por ser preciso. Sí, aclarado, perfecto. Que no está cumplido, sino que está al cumplirse. Vamos, faltan meses, vamos. Pero además voy a aprovechar este comentario, este detalle, para decir que todavía tenemos un año para seguir pensándolo. Y le lanzo el guante al equipo de gobierno. Si no queremos decidirlo hoy, todavía tenemos un año aproximadamente para poder decidirlo. Así que aprovecho la ocasión. Pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor del punto? ¿Votos en contra? Se aprueba el punto. Siguiente punto del orden del día, aprobación de la cuenta general 2018. Hay un dictamen de la Comisión Especial de Cuentas que, con los votos favorables del Grupo Municipal del PSOE y el voto en contra del Grupo Municipal AMA, eleva el siguiente dictamen al Pleno del Ayuntamiento. Primero, desestimar elevar a pleno en único punto independiente informe de intervención de fondo de todas las resoluciones adoptadas por el alcalde presidente de la entidad local contrarias a reparo, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, así como desestimar presentar en el Pleno informe justificativo la actuación del alcalde presidente en relación a los pagos efectuados en contra de esos reparos. Segundo, desestimar atender la petición que realiza en relación con el inventario de caminos públicos de titularidad municipal, puesto que se está llevando a cabo con medios propios, a lo que se añadirá personal contratado por los programas de empleo subvencionados por el Servicio Andaluz de Empleo. Tercero, aprobar la cuenta general del Ayuntamiento de Morón de la Frontera para el ejercicio presupuestario 2018. Cuarto, rendir la cuenta general aprobada junto con toda la documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás normativa concordante al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Intervenciones, Grupo Socialista. Sí, bueno, se trata ya de cerrar, digamos, el expediente de la cuenta general 2018, que empezó hace unos meses. Ya estuvo expuesto para que se pudieran hacer alegaciones por cualquier persona, por cualquier grupo. Lo hizo el Grupo AMA, ha vuelto a tener una nueva exposición pública, y dentro de esa exposición pública ha vuelto el Grupo AMA prácticamente a pedir casi lo mismo, digo casi lo mismo que se pidió en la primera vez, y por lo tanto, una vez estudiado el tema, una vez estudiadas las alegaciones, bueno, el equipo de gobierno propone desestimar las alegaciones que se han presentado, en conforme ha leído el secretario de la corporación. Adelante, tiene la palabra. Interviene. Grupo Popular. Interviene. Grupo AMA tiene la palabra. Buenas noches. Bueno, pues como bien dice el concejal de organización, bueno, Rodri, AMA volvimos a presentar el 24 de enero, en el segundo periodo de información pública, alegaciones a la cuenta general del ejercicio 2018 de este ayuntamiento.
y lo volvimos a presentar porque queremos denunciar principalmente 3 hechos que creemos que incumplen la ley y que están perjudicando a los ciudadanos y ciudadanas de Morón de la Frontera. En primer lugar, en unos previos a estas reclamaciones, queremos denunciar el incumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración y aprobación del informe de la Comisión Especial de Cuentas, de la aprobación plenaria de esta cuenta general y de la remisión al Tribunal de Cuentas. Según dice la normativa vigente, la cuenta tenía que haber sido informada por la Comisión Especial de Cuentas el 1 de junio del año pasado. El plazo de aprobación en el Pleno concluía el 1 de octubre de 2019 y el de remisión al Tribunal de Cuentas para su fiscalización el 15 de octubre. Todos estos plazos, un año más, han sido incumplidos. Recordar que estamos a 20 de febrero de 2020. Otros ayuntamientos presentan en plazo y cumplen esta normativa. No sabemos por qué el Ayuntamiento de Morón no puede hacerlo. En segundo lugar, y más importante todavía nos parece, es el incumplimiento del artículo 218 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que está cometiendo este grupo de gobierno. Dice este artículo 218 que el órgano interventor elevará un informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia. Pues bien, dice además esta normativa que el contenido de este apartado constituirá un punto independiente de pleno de la correspondiente sesión plenaria y que es el presidente de la corporación el que podrá presentar en el pleno un informe justificativo de su actuación. Pues bien, en la anterior alegación que presentamos en el primer periodo de exposición pública, la intervención de este ayuntamiento, en un informe que emitió el día 3 de diciembre, recargó que durante el ejercicio 2018 ha estado remitiendo periódicamente, cada 2 o 3 meses, al alcalde presidente el informe con toda esta relación de resoluciones contrarias a los reparos efectuados y a las advertencias, y que hasta la fecha el alcalde no ha considerado oportuno incluirla en un punto del orden del día. No entendemos por qué. Aún así, esta intervención ha tenido a bien incluir todos estos reparos en la memoria de la cuenta general, incluso acepta algunas de las reclamaciones que pusimos en el primer periodo de información pública y se han hecho algunas mejoras que valoramos positivamente. Pero nos parece muy grave porque estamos hablando de que no se traiga esto a pleno y no se justifique estas actuaciones por parte del alcalde. Estamos hablando de que en dicha memoria se relacionan 469 pagos de gastos realizados con reparos de intervención, lo que suponen más de 4.600.000 euros de gastos con reparos, ¿vale? Y que se acercan casi a un 20% del total de los gastos, de los pagos, realizados en el ejercicio 2018. O sea, nos parece que no se está actuando correctamente. Y por último, otra cosa que queremos denunciar es que nuevamente sigue sin contar esta cuenta general con el inventario de caminos rurales municipales que, como marca la ley, es obligatorio que debe tener este ayuntamiento realizado. Y ello porque, según establece el artículo 68 de la Ley de Base de Régimen Local, las entidades locales tienen la obligación de ejercer todas las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. Y dice también el artículo 17.1 del Reglamento de Bienes de las entidades locales que las corporaciones locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas ha venido a aumentar este grado de protección y dice concretamente su artículo 36 que las administraciones públicas deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dicho registro. Esta ley profundiza incluso más en una disposición y pone una fecha para que este patrimonio de las administraciones públicas esté inscrito. Ese plazo acabó en el año 2018, estamos en el año 2020. Reconocemos que por el Departamento de Patrimonio de este ayuntamiento se ha avanzado trabajando en la elaboración de este inventario público, pero en el propio informe que realizó la entonces técnica de patrimonio de este ayuntamiento a petición de esta intervención,
se decía que no tenía los recursos personales y técnicos para desarrollar las actuaciones necesarias y que están motivados fundamentalmente esta falta de recursos por la acumulación de tareas del Departamento de Urbanismo y Patrimonio, y que eso motivó que aunque se inició ese trabajo, pues no se haya podido seguir avanzando. Entonces, por otro lado también vemos que también en informe de intervención a estas segundas alegaciones nuestras, la intervención de fondos ha manifestado en ese informe que en el actual presupuesto en vigor ni en el proyecto de presupuesto prorrogado de 2019 no se ha consignado ningún crédito para abordar esta obligación legal. Nos sorprende, por último, que en la propuesta de la concejala se argumenta a este respecto que se va a hacer por medio de medios propios y por programas de empleo. No conocemos ahora precisamente que haya ningún programa de empleo que esté ni siquiera previsto por parte de la Junta de Andalucía. Se está trabajando en el tema, pero consideramos que se están riendo un poco de los ciudadanos, porque es que si antes no había personal en el Departamento de Patrimonio y ahora ni siquiera contamos con técnicos en el Departamento de Patrimonio, pues yo no sé con qué medios propios se va a hacer. Yo creo que, atendiendo a lo que ha dicho la interventora en su último informe, lo que se debería es consignar en el presupuesto siguiente o incluso realizar una modificación de crédito para poder dar cumplimiento a esta normativa que obliga a tener ese inventario. Y recordar, como dije en mi última intervención defendiendo también este inventario, que quizá estas propiedades municipales, estos caminos públicos, quizás sea la única oportunidad que tengan nuestras generaciones futuras de poder disfrutar del derecho al paisaje que está internacionalmente reconocido. Sí, quisiera, para cerrar el punto, contestar por lo último que ha planteado de la alegación del tema de patrimonio, y estamos convencidos de que ahora tenemos un momento complicado, que no tenemos técnico, pero cuando se tenga el técnico, con la personal que se pueda tener a disposición del departamento, creo que se podrá seguir trabajando en el trabajo que se estaba haciendo. Catastralmente sí hemos podido comprobar que están todos catastrados a nombre del ayuntamiento, falta coger toda esa documentación de catastro, que ya sabemos que sí, que está a nombre del ayuntamiento, y irse a inscripción registral, ¿no? Pero por catastro ya se ha estado averiguando, y cuando tengamos el refuerzo técnico creemos que somos capaces de poder hacerlo. De hecho, empezó ese trabajo, pero hemos tenido ahí un bache provocado por una acumulación de tareas y después porque nos hemos quedado sin técnicos, ¿no? Y con respecto a los reparos, es una discusión que no es la primera vez que tenemos en este pleno, y que, bueno, es una cuestión de que incluso hemos hecho consulta al Ministerio, se ha hecho hasta una consulta al Ministerio. A ver, el reglamento de organización y funcionamiento de las corporaciones locales, en el artículo 15 o 16 creo que era, regula el acceso de la información de los grupos políticos del ayuntamiento. Entonces, no está configurado, es un reglamento del año 86, igual que la ley de base régimen local, la ley de haciendas locales, mejor dicho, son del año 86. En ese reglamento de acceso a la información no está regulado expresamente cómo se hace de los decretos. Habla de actas, de libro de actas, y la tradición en muchos ayuntamientos a día de hoy. El otro día me llamaban a hacerme una consulta. Hay un ayuntamiento no muy lejano aquí, que es que la propia Secretaría no permite que se le manden los decretos a los partidos. No lo permite. O sea, obliga a que el ayuntamiento cumpla lo que dice la ley, que es que se consulten los decretos en el libro de actas oportuno, y que cuando solamente se le puede dar duplicado de documentación, conforme dice la ley, de aquellos que vaya a discutirse en órganos colegiados, y no se le permite copias de decretos. Esto aquí desde hace 8 años lo hicimos de otra manera, y se hace el decreto. Y el decreto económico, el decreto con el reparo, ahí van los decretos de todo tipo, los decretos de funcionamiento, de personal, y también van todos los decretos económicos. Yo la filosofía que yo entiendo que el legislador del año 86 puso la necesidad de traerlo a pleno, es que como no estaba previsto que los grupos tuvieran tanto acceso a esos decretos, pues había que instaurar una cosa tan importante como era la cuestión económica, que hubiese un momento determinado, como es el pleno, donde los grupos políticos tuvieran acceso a esa información económica. Como eso yo entiendo que lo estamos salvando todos los meses, porque todo lo que demanda la intervención al alcalde es lo mismo que os llega a ustedes, lo mismo, es el mismo decreto, no hay un expediente justificativo del reparo aparte. La tradición en esta forma de trabajar que tenemos nosotros es que se justifica el reparo con la propia propuesta del concejal, de la concejala o del alcalde, y se dice, visto el informe de intervención, se considera que es oportuna tal subvención, se considera que es oportuno tal gasto, etcétera. Justificamos el reparo. La ley nada más que establece 3 grandes supuestos de reparo suspensivos, aquellos que no se puede hacer por decreto, que es no tener partida presupuestaria, no seguir procedimientos de contratación, y me falta uno.
son 3 grandes que nunca hemos llegado aquí, que nunca han pasado. Entonces, siempre he entendido que había que poner en valor, en cierta forma, eso que se está haciendo en este ayuntamiento, que es darle todos los meses a la oposición todos los decretos, con todos sus reparos y con toda su información. Ya a veces me he mantenido un poco en la postura, en fin, dentro digamos, de la discrepancia, de decir, bueno, porque vamos a tener que poner el orden del día si es que se le está mandando todos los meses los reparos y lo tienen en su ordenador todos los meses, que es lo que la ley quería. La ley quería que los grupos políticos supieran de los reparos económicos, porque no tienen por qué saber de otro tipo de decretos, técnicamente se supone, y aquí se mandan todos. Si también es una manera de concretar más y de centrarse más en los reparos, bueno, pues en momentos determinados, la idea era el negarnos hasta la fecha, y el negarme yo personalmente, yo creo que una cosa que ha sido más mía, era por poner en valor lo que se está haciendo, que es que os digo de verdad que es que hay ayuntamientos cercanos que la Secretaría lo que informa negativamente es que no se tienen por qué mandar todos los decretos, porque se contiene a veces información de personas particulares, etcétera, y alguna vez hemos tenido algún que otro problema. Entonces, claro, en el año 86 dice, bueno, pues ya que todos los decretos no se pueden ver y el mecanismo es otro, al menos la parte económica tendrá que ir a pleno en un punto del orden del día, además, que no tiene ni debate ni tiene nada. Es para que se tenga acceso al expediente, para que se pueda ver, pero no tiene debate, no tiene orden del día, o sea, un punto de simplemente como el punto número 2 que tenemos habitualmente, de comunicaciones. Punto número 2, comunicaciones, en este caso sería punto 3, reparo, y punto, se da cuenta al pleno. Se ha visto el expediente y fuera. Yo entiendo que salvábamos la exposición pública, digamos, de esa documentación, de esa información, con el decreto que os llega, porque ya os digo, no se cambia nada. Lo que intervención me hace llegar todos los meses es el mismo, a mí me lo hace físicamente, no digital, pero es el mismo contenido, el mismo literal que os llega a ustedes todos los meses con el decreto, y es lo que podéis ver. Por tanto, no, el mecanismo no se oculta. ¿Que es un mero trámite formal? Yo entiendo que en los años 80, 90 se pudiera ese trámite formal, porque había que buscar una manera de que se tuviera acceso a la información económica, pero ya en el 2000 hay muchos ayuntamientos que lo que están haciendo es instalándolo en el reglamento. Lo he visto por ahí, lo quiero sacar. En el reglamento de funcionamiento del ayuntamiento han puesto aquello de que llegue la información del reparo. Y bueno, yo considero que esta información se está dando, pero bueno, un aspecto formal que sé que os preocupa, pues vamos a analizarlo, y si de alguna manera se puede poner, pues como por ahí se puede poner, por supuesto, perdonadme el comentario, obviamente se puede poner, y obviamente y estamos incumpliendo eso, pero en la conciencia tranquila de que estoy cumpliendo con la necesaria obligación de dar la información económica, porque es que es el mismo, ¿no? Mismo. Ahora sí, verdad, lo hemos hablado con la intervención. He visto que algunos ayuntamientos, para dejar más claro aún el levantamiento del reparo, pues están haciendo que no sea la propuesta del concejal o del alcalde el que explique el por qué se levanta el reparo, como dice la ley, sino que se está haciendo, digamos, en un folio aparte, en un documento aparte, se dice justificación de levantamiento del reparo, y se explica mejor todavía por qué el reparo se está justificando, y eso va unido a toda la información que se manda al Tribunal de Cuentas. Eso lo he detectado por algún ayuntamiento. Aquí, tradicionalmente, en el propio decreto se coge literalmente la parte que dice la interventora y también se pone, pues visto que se considera que es una actividad necesaria, y esa es la justificación. Eso con respecto al tema de los reparos. Vamos a ver, de todas maneras no cierro la puerta que analicemos. Nunca voy a dejar de hacer lo que se está haciendo. O sea, si el decreto siempre, los decretos se van a seguir mandando, no vamos a sustituir una cosa por la otra. Pero veíamos que era duplicar el trabajo. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Hombre, yo no sé exactamente cuál sería el espíritu de la legislación del 86, pero sí lo que sé ahora, que el espíritu de la legislación ahora lo que está primando es el gobierno abierto y la transparencia. Se te olvida una parte muy importante, que a los decretos solamente tenemos acceso los grupos políticos, pero al Pleno y a toda la información que se salga al Pleno tiene toda la ciudadanía acceso. Por lo cual, los plenos son públicos, incluso se retransmiten, las videoactas están en la página del ayuntamiento, entonces quizás la ciudadanía es el momento en que tenga acceso de fiscalizar y de ver la oportunidad de los reparos. Entonces me parece que sería un paso adelante en las prácticas de buen gobierno por este ayuntamiento, al margen de valorar positivamente que periódicamente se nos envíen los decretos, que se tuviera también esa deferencia con la ciudadanía y con las buenas prácticas de gobierno, ¿vale? Vuelvo a insistir, el problema es que le veo el punto es que el orden del día no tiene intervención ni siquiera, es que no se va a debatir el decreto en cuestión, punto número 3, se da cuenta al Pleno de la relación de reparo que se le ha enviado a los grupos. Siguiente punto del orden del día.
Yo entiendo que durante el mes tenéis la oportunidad de ver, y además lo habéis hecho alguna vez, si habéis detectado algún reparo que os haya llamado atención, tal y cual, lo habéis denunciado, lo habéis manifestado y tenéis la capacidad de fiscalizar. Y ya te digo, el ayuntamiento, que te lo puedo explicar después, por no nombrar ayuntamientos cercanos, el problema que está teniendo es todo lo contrario, y que considera la Secretaría que cómo que se le tiene que mandar los decretos a los grupos. O sea, una cosa que aquí dice, pues yo entendí que de todas maneras se tiene que ver porque se tiene que ocultar, pero lo podemos analizar. O sea, no quiero decir... Eso incide en eso, en que se le da a la ciudadanía la oportunidad de que periódicamente se dé cuenta en el pleno de esos reparos, porque una de las bases fundamentales de las prácticas de gobierno abierto es el derecho a acceso a la información de la ciudadanía. Sí, Isidoro. Solo un detalle. Cuando dices que comandando los decretos ya se nos está, digamos, informando de todos los reparos, no es exactamente así, porque los decretos no vienen, obviamente, con los informes de intervención, que también los podemos pedir para cada decreto en concreto, pero no siempre está identificado en un decreto si ese decreto ha tenido o no ha tenido un reparo. No está siempre claramente identificado. Entiendo. No, me dice intervención, todo lo que diga, no obstante, es que es reparo. Es la mecánica que no es una mecánica, es una mecánica institucional. No obstante, significa que estamos levantando el reparo. Todo lo que haga no obstante, a mí lo que me hace llegar es un cuadro resumen, que no es ni el decreto, un cuadro resumen donde se establece digamos en qué se repara y cómo se levanta ese reparo. Es un pequeño cuadro resumen, y a lo mejor puede ser hasta más, a momentos puede ser más útil, lo mismo que no. El mismo que va a la cuenta general. Si habéis visto el formato de la cuenta general, el mismo que va a la cuenta general es lo que me hace a mí trasladar. A lo mejor es más fácil eso que ver el decreto, todos los decretos. Pues a lo mejor yo no tengo ningún problema tampoco en que se mande. O si no, se pone en el orden del día. Es más fácil ponerlo en el orden del día y que se pierda un poco en todo el expediente. Pero no tengo ningún problema que eso mismo que documento, que lo que hace es un extracto del decreto diciendo decreto de esto, decreto número tal, reparo tal y levantamiento tal, y justificado por esto. Y es un pequeño cuadro de resumen. Lo vemos, ¿te parece? Pero todo lo que ponga no obstante es que lleva una observación económica, que vuelvo a insistir, ninguna de ellas son ellas de las que son suspensivas, porque suspensiva quiere decir que aunque yo me coja a Ana y me encierre con ella, con el tesorero y lo obligue, no tengo obligación, no tengo capacidad legal en ningún momento de que esa orden se materialice, jamás. Nada más que tendría el Pleno. Lo único que tienen potestad para levantar un reparo suspensivo es el Pleno. Que por ahora creo que no se ha tenido que traer ningún reparo suspensivo, que son los que no tienen partida presupuestaria, no tienen, en un momento dado te puedes ver porque hay una emergencia muy gorda o algo así, pero nada de eso ha tenido que traerse nunca, ¿no? ¿De acuerdo? Pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor del punto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el punto. ¿Abstenciones? No, dime. Lo dictaminado por la comisión es rechazar las alegaciones presentadas y aprobar definitivamente la cuenta general. Abstención. Correcto. Aclarado. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Pasamos a mociones. Moción del Grupo Municipal de Ama Morón, necesidad de la reparación urgente de la cubierta del pabellón polideportivo del Instituto de Educación Secundaria Fuente Nueva. Las propuestas de acuerdo serían: primero, instar a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Política Social y Conciliación de Sevilla para que urgentemente y sin más dilación acometa las obras de reparación de la cubierta del pabellón deportivo del Instituto Fuente Nueva de Morón de la Frontera como órgano directivo de los centros docentes públicos de la provincia y administración responsable de los daños que pudieran ocasionarse ante esta situación de riesgo. Segundo, instar al excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la Frontera para que por los servicios técnicos municipales se elabore un informe técnico acerca del estado en que se encuentra la referida cubierta y los riesgos que presenta para la comunidad educativa del Instituto Fuente Nueva y para los vecinos y vecinas de la zona. Tercero, instar a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz para que inicie los trámites oportunos en orden a la tramitación de quejas ante los órganos competentes de la Junta de Andalucía
al objeto de reconducir las actuaciones que competen en este caso a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla y a la propia Consejería de Educación y Deporte. Cuarto, trasladar estos acuerdos y el texto íntegro de esta moción a los siguientes órganos. Excelentísimo señor consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, ilustrísima señora delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Política Social e Conciliación en Sevilla, señora directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, y al excelentísimo señor defensor del pueblo andaluz. Proponente de la moción, tiene la palabra. Sí. Esto va a necesitar una reparación. No. Bueno, hace 2 años, fue en febrero de 2018 cuando, con ocasión de un temporal de lluvia y viento en Morón, pues se produjeron una serie de daños en el techo del pabellón cubierto del Instituto Fuente Nueva, que pusieron en grave riesgo la seguridad de las personas y del propio centro y de los vecinos de la zona. Inmediatamente aquello se puso en conocimiento por parte del Instituto, se puso en conocimiento de la Delegación Territorial de Educación, de los hechos que habían acaecido y el estado en que habían quedado aquellos elementos del pabellón cubierto. Y se demandaba una urgente actuación por parte de la Delegación Territorial para subsanar los defectos y anular los riesgos en los que se estaba incurriendo. Bueno, fue a demanda del propio instituto a este ayuntamiento, sin que fuese competencia del propio ayuntamiento la reparación de aquello, pero sí que salió al paso de aquella demanda del instituto y, mediante la colocación de una malla y unas cuerdas con carácter provisional en tanto se llevaban a efecto las reparaciones definitivas por parte de la Delegación Territorial, pues bueno, aquello, digo que de modo provisional sirvió, pero hoy, 2 años después, aquellas obras siguen sin realizarse. A nosotros nos consta las reiteradas comunicaciones por escrito, enviándole material fotográfico, se le ha llamado telefónicamente, in situ ha venido algún técnico de la Delegación Territorial al Instituto y se le ha puesto en conocimiento la situación, y en aquellos días, inmediatamente después de producirse los hechos, vino un técnico de la delegación para emitir un informe, y a día de hoy ese informe al menos se desconoce. No sabemos si existe o no existe, pero al menos se desconoce por parte del instituto. Dada la provisionalidad de los arreglos que se acometieron por los servicios municipales, y habida cuenta de que el tiempo transcurrido desde entonces, pues la malla que sujeta la cubierta y las cuerdas se han deteriorado de tal modo que en el último temporal que hubo hace escasamente un mes, se veía cómo la cubierta empezaba a levantarse de nuevo. Aquello es una situación muy peligrosa, no solo para la comunidad educativa, que entre profesorado, personal de administración y servicios y alumnado, más los vecinos de la zona, bueno, pues esta cantidad de personas en riesgo, que esto desde luego hay que acometerlo ya. Tiene que acometerlo ya la Delegación de Educación, y por eso de ahí que nosotros aquí traigamos esta moción, que esperamos sea aprobada por unanimidad, porque a ver en la medida en que se puede hacer presión a la Delegación Territorial, que es la administración que tiene la competencia para arreglar y sería la responsable
de las cosas que allí pudieran ocurrir. En uno de los puntos de acuerdo, que no lo leo porque el señor secretario lo ha leído y no creo que sea necesario, pero sí que en el segundo punto instamos a este ayuntamiento a que elabore por sus medios un informe. Eso se hace con la intención de que sea algo más para aportar a la petición que se hace para que se acometa de una vez las obras de reparación de aquella cubierta. Bueno, esperamos el voto favorable de todos los grupos. Gracias, proponente. Adelante. Bueno, nosotras vamos a votar a favor de esta moción, porque no puede ser que después de 2 años desde que se producen los daños, la delegación no haya realizado las reparaciones que le competen. Yo creo que es una muestra de la dejadez de los gobiernos de la Junta de Andalucía que tiene con los centros educativos públicos. Es una dejadez heredada del antiguo gobierno del PSOE, pero que PP y Ciudadanos han cogido con gusto, porque en los 2 presupuestos que han elaborado, pues ha habido recortes en infraestructura. En el presupuesto de 2019 han recortado un 48% y en el de 2020 un 5%, y en total pues más de la mitad del presupuesto destinado a infraestructura pues lo han recortado. Son recortes que provocan pues que el Antonio Machado y el Fray Bartolomé de las Casas no tengan fecha para las obras que necesitan, las obras de infraestructura, y es lo que provoca también que este instituto de Fuente Nueva pues no se haya efectuado todavía las reparaciones que necesitan. Y es así como se materializan en Morón las políticas de recorte en educación del PP y Ciudadanos, pero que, como digo, son heredadas del PSOE, que van encaminadas hacia el deterioro continuado de la educación pública y a dar facilidades a la privada concertada. Nosotros lo que sí queremos animar a toda la comunidad educativa del Fuente Nueva, que se organice y se movilice junto a toda la comunidad educativa andaluza, que secunde la huelga que hay convocada para el 4 de marzo y que entre todos y todas pues defendamos la educación pública. Grupo Popular tiene la palabra. Sí, bueno, desde el Partido Popular solo decir que vamos a votar favorablemente esta moción, porque entendemos que es una necesidad para todos los alumnos, profesores y toda la comunidad educativa del Fuente Nueva, y bueno, que vamos a apoyar, y que yo creo que es necesario, como ha dicho el portavoz de AMA, que vaya de manera bueno, pues sean aprobadas por todos los grupos políticos, ¿no?, de manera unánime. Grupo Socialista tiene la palabra. Manifestar que vamos a votar a favor de la moción. Proponente de la moción, para cerrarla, si quiere. Bueno, agradecer simplemente la disposición de todos los grupos a apoyar esta moción y esperemos que llegue a buen puerto. Pasamos a votar. Votos a favor de la moción. Se aprueba por unanimidad. Siguiente moción, Grupo Municipal AMA Morón, Plan Local de Medidas frente al Cambio Climático. La propuesta de acuerdo sería que por el Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la Frontera se proceda a la elaboración, aprobación y puesta en práctica del Plan Local de Medidas frente al Cambio Climático, de acuerdo con la Ley Andaluza 8/2018 de Cambio Climático, en el ámbito geográfico de nuestra localidad, conforme a las competencias propias que le atribuye el artículo 9 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, y en el marco de las determinaciones del Plan Andaluz de Acción por el Clima. Segundo, instar al equipo de gobierno municipal al inicio de las gestiones, acciones y trámites oportunos en orden al aseguramiento de la participación real y efectiva de la ciudadanía y de los agentes económicos y sociales en la futura redacción del referido Plan Local de Medidas frente al Cambio Climático. Proponente de la moción tiene la palabra. Bien. Bueno, en esta moción lo único que estamos intentando es que este ayuntamiento empiece a elaborar el plan local de medidas frente al cambio climático, para dar cumplimiento precisamente a la legislación, primero estatal y después andaluza,
que ha establecido que todas las administraciones, empezando por la Administración General, las comunidades autónomas y todas las administraciones locales, tienen que empezar a elaborar sus planes para la lucha contra el cambio climático. La Ley de Cambio Climático de Andalucía se hace en el 2018, establece que tiene que hacerse un plan andaluz de acción por el clima, plan andaluz que ya se están incumpliendo los plazos, la Junta de Andalucía ya está incumpliendo los plazos y que por tanto tenía ya que haber tenido una serie de informes, y lo que ha hecho es sacar el 9 de enero de 2020 lo que es, digamos, simplemente un acuerdo de formulación del Plan Andaluz del Clima, pero el plan en sí todavía no está ni siquiera ni elaborado ni iniciado, está en una fase muy inicial, pero la propia ley andaluza establece en su artículo 15 cómo tienen los ayuntamientos que elaborar sus planes locales, ¿no? Y cuáles tienen que ser los objetivos de esa. No voy a leer exactamente todo lo que dice el artículo 15 de planes municipales contra el cambio climático, pero bueno, están detallados en ese artículo. Lo que sí es que está claro que hay que hacer una de las líneas, y así lo ponemos en la exposición de motivos de la moción, debe ser la sustitución progresiva del consumo municipal de energía de origen fósil por energía renovable, y fijar, digamos, también los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 50% en la década que viene, ¿no? En definitiva, lo único que pedimos en esta moción es que con tiempo de antelación se ponga ya este ayuntamiento a elaborar lo que legalmente establece la Ley de Cambio Climático de Andalucía en su artículo 15, y es que se haga el plan municipal contra el cambio climático. Lo que sí nosotros vamos a insistir, como insistimos en todas las cuestiones, en que se haga con toda la participación real y efectiva de la ciudadanía que se prevé en la ley andaluza y que por supuesto nosotros siempre defendemos, ¿no? Que se tengan en cuenta los agentes económicos y sociales para la elaboración del plan, porque como es un plan que efectivamente va a tener repercusiones sobre sobre la mayoría de las actividades económicas de este municipio, y por supuesto sobre las actividades, digamos, sociales y lo que es la vida cotidiana, pues es importante que participen todas las asociaciones que puedan tener, digamos, una opinión fundada en el tema de la acción contra el cambio climático. Esperemos que apruebe por unanimidad todos los grupos municipales. Gracias, proponente. Grupo adelante, tiene la palabra. Bueno, en esta moción también vamos a votar a favor de la moción. Ya en septiembre se aprobó una moción conjunta de Adelante y AMA. Compartimos la necesidad que se expone en la exposición de motivos, un cambio de modelo de producción y de consumo, y también compartimos la necesidad de la formación y la sensibilización sobre este asunto. Lo que sí a lo mejor echamos un poco en falta es algo de concreción en las medidas, y queríamos también insistir en lo que ya se aprobó en septiembre. Nosotros planteábamos una planificación urbanística sostenible que tomara medidas para la prevención de la contaminación acústica, del suelo, del agua. También hablábamos de la gestión pública de la basura y del agua para que fuera una gestión más eficaz desde el punto de vista medioambiental, y también, pues, hablándolo cuando estuvimos discutiendo la moción, pues veíamos conveniente también que se utilizaran placas solares en los edificios públicos y que el alumbrado se utilizaran luces LED. Sabemos que en los próximos años pues va a haber un aumento de la concienciación con respecto a este tema. Los jóvenes ya son mucho más conscientes que las generaciones anteriores, y también sabemos pues que eso va tal como está evolucionando el cambio climático y demás, va a poner de manifiesto más contradicciones en este sistema de producción, que lo que hace es maximizar beneficios a costa de lo que sea, ¿no? En este caso del medio ambiente. Entonces, bueno, nosotros entendemos la necesidad de estas medidas y sí que queremos insistir en eso, en lo que se aprobó también en septiembre, y que ahora se sigan dando pasos. Gracias. Adelante, Grupo Popular. ¿No interviene? Grupo Socialista. Sí, anunciar que vamos a votar a favor de la moción, pero me gustaría hacer algunas matizaciones, no sobre el contenido de la moción, sino
Bueno, desde el 2009 el Ayuntamiento de Morón de la Frontera viene trabajando en distintos órganos y en distintas encuentros que se están celebrando con el tema del Plan de Acción contra el Cambio Climático, ¿no? Además, incluso Morón ya en el año 2009 aprueba, en Córdoba se aprueba un plan de acción contra el cambio climático para Morón de la Frontera. Desde el 2016 al 2019 el Ayuntamiento de Morón ha participado en varios programas, incluso se vienen haciendo monitorizaciones con una cierta